Bueno, volviendo a iniciar, sobre los riñones, pues son órganos que se encuentran en una localización retroperitoneal. De los riñones, pues son dos por cada persona, son órganos pares con una disposición cóncava y de forma ovoide. Estos se encuentran en una localización paravertebrales y suelen ir de T12 a L3. Como les comentaba, el riñón izquierdo suele tener una disposición de 1 a 2 centímetros superior respecto al derecho. También los riñones tienen un eje oblicuo respecto a una línea sagital de 90 grados, por así decirlo, y también tienen un eje oblicuo respecto a una línea axial y coronal. Respecto al eje axial, se depende principalmente de su disposición sobre el músculo psoas, que le da un eje aproximadamente de 30 grados, y esto hace que el polo superior del riñón se encuentre más posterior que el polo inferior. Asimismo, su disposición, siguiendo el mismo eje del músculo psoas, hace que el polo inferior se encuentre lateral comparado respecto al polo superior, que se va a encontrar medial. Característicamente, los riñones suelen tener unas dimensiones de 10 a 12 centímetros de largo, de 5 a 7.5 centímetros de ancho y de 2.5 a 3 centímetros de profundidad. Suele ser característicamente más pequeño en las mujeres, pero solamente respecto al 10%, lo cual pues no suele ser significativamente pues mucho. Y lo que les comentaba, característicamente el izquierdo suele ser un riñón más grande que el riñón derecho. Suelen tener un peso de 125 a 170 gramos. Y pues importante saber que la posición de los riñones va a estar, no por así decirlo, siempre estática, sino se va a determinar dependiendo de la posición de la persona y de la inspiración o la expiración. Característicamente, nos mencionaba ahí el Campbell, que durante la inspiración puede cambiar de 1 a 2 centímetros su posición, lo cual pues tiene relevancia a la hora de, por ejemplo, hacer funciones percutáneas, pues saber que el riñón puede estar en movimiento. Respecto a las relaciones de los riñones, sabemos que en su cara posterior van a estar en contacto con la cara posterior de los pilares, bueno, con la porción posterior de los pilares diafragmáticos, asimismo con la onceava y la doceava costilla. Característicamente, el riñón izquierdo, que como les comentaba suele ser un poco más superior que el derecho, pues llega a estar en contacto hasta con la onceava costilla, a diferencia del derecho, que suele ser solo con la doceava costilla. También tenemos ciertos músculos que van a estar en contacto con él, como lo son, acá en esta imagen se explica un poco mejor, el cuadrado lumbar, la aponeurosis del transverso abdominal y, como les mencionaba ahorita, también el músculo psoas. Y también pues están en contacto con ciertos paquetes vasculonerviosos, como el nervio hipogástrico o el hilo inguinal, que vamos a ver ahorita más adelante. Esto es un corte sagital, es lo que les comentaba sobre su relación con la cara posterior. No sé si puedan ver mi puntero. Así, con, con los pilares del diafragma y sobre el receso costodiafragmático, lo cual también pues tiene relevancia clínica a la hora de hacer funciones para el riñón, pues que incluso muchas veces el receso costodiafragmático puede extenderse hasta la cara posterior del riñón y puede haber lesiones pues pleurales o si se hace la función pues superior o intercostal, puede haber lesiones incluso pulmonares. Y sobre las relaciones anteriores, estas pues son un poco más complejas respecto a las posteriores. En la cara anterior vamos a tener que está en gran contacto con bastantes órganos, tanto intraperitoneales como extraperitoneales. Empezando por el riñón derecho, bueno, en su polo superior, pues sabemos que están en contacto con las glándulas suprarrenales y la mayor parte de la cara anterior del riñón derecho va a estar cubierta por lo que es el hígado. En el número 3 aquí nos representa el área, que es la zona parailiar, en la cual el riñón está, pues, en contacto con el duodeno, solamente, pues, separados por la fascia retroduodeno-pancreática. Y en el número 4 tenemos la proyección o la flexión
del colon ascendente y la cual pues también es un órgano retroperitoneal que va a estar en contacto con el riñón derecho. Y en la cara inferior puede o no estar incluso en contacto con el yeyuno, que pues, se considera un órgano intraperitoneal. Del lado izquierdo, también en su polo superior, con la glándula suprarrenal izquierda. En el número 6 tenemos esta cierta porción en la cara posterior del estómago. En el número 7 con el vaso. Número 8 con la cola de lo que es el páncreas. Y en el número 5 parte del yeyuno. Y el 9 suele tener una unión con el colon descendente o el ángulo esplénico del colon. Tenemos entre estas relaciones ciertos recesos este, peritoneales que son de relevancia clínica. Entre el hígado y el riñón derecho tenemos el receso hepatorrenal, que está formado pues por la hoja anterior y posterior de lo que es el ligamento coronario hepático. Y pues este es de importancia porque cuando tenemos ciertas patologías intraperitoneales que hay fuga o líquido libre, en pocas palabras. En esta porción, pues podemos ver el líquido, por ejemplo, cuando hacemos un ultrasonido FAST, y así es como pues, se determina que hay un estudio FAST positivo. Y del lado izquierdo tenemos un ligamento, que es el ligamento espleno-renal, que pues según la literatura se considera un ligamento avascular, pero pues sabemos que hay que tener cuidado porque en la cara anterior a este ligamento tenemos el pedículo del vaso y los ligamentos esplénicos. Y asimismo, entre este ligamento, el riñón y el vaso, se va a formar el receso espleno-renal, que también es una de las ventanas que se deben de revisar cuando se hace un ultrasonido FAST. Y bueno, como forma de resumen, pues así es como se encuentran los riñones desde una vista intraabdominal. Si podemos ver, pues tiene demasiadas relaciones con diferentes órganos, músculos, vasos y pues incluso hasta nervios. Y bueno, tenemos un concepto que es la celda renal. Este se conoce como todo el complejo de lo que es el riñón, el hilio renal, la grasa perinéfrica, que sería esta, y todo está cubierto por lo que se conoce la fascia de Gerota, que algunos autores consideran la fascia de Gerota solamente la cara anterior y en la cara posterior la nombran como fascia de Zuckerkant. También es importante saber que estas fascias tienen ciertas proyecciones o ligamentos hacia la cara lateral o hacia la pared abdominal lateral, se conoce como fascia lateroconal. Hacia la cara superior se convierte en la fascia infradiafragmática y hacia la cara inferior, rodeando literalmente el uréter, que se llama fascia periuretral. Estos pues son de relevancia. ¿Por qué? Porque podemos tener un absceso, por ejemplo, perirrenal, que sabemos que nosotros al utilizar este término, el absceso está dentro de la celda renal, pero si ya es un absceso pararrenal, pues está por fuera. Y también importante comentar la fascia periuretral, es una fascia que tiene comunicación o está abierta hacia la pelvis, entonces podemos tener nosotros salida de líquido hacia el hueco pélvico sin tener pues violada la celda renal como tal. Además, pues específicamente la fascia periuretral, pues mm, está unida entre su cara anterior y su cara posterior por un tejido muy laxo que se tiene pues que abrir a la hora de llegar a hacer una cirugía abierta del uréter. Y Juan, sí, sí, se ve. cuando Gerota estaba describiendo su fascia, no describió Ujú, la posterior y años después fue Sutherland el que describió la fascia posterior. Por sí, eso así tiene es. otro nombre. Ujú. Sí, incluso hay, o sea, hay libros que la mencionan solamente como fascia de Gerota en general, pero sí, están las dos descripciones. Ujú. Vale. Y existe, bueno, en un corte sagital, así es como se ve la celda renal, lo que es el riñón, que tiene una cápsula de tejido o pues propiamente todavía renal, que se conoce como la cápsula
renal propia, que es una capa de 1 o 2 milímetros, y tenemos la grasa perinéfrica. Esto rodeado pues por las fascias, la fascia gerota, la de Zuckerklan, que nos determina un espacio anterior, que sería y el peritoneo, y un espacio posterior, que solamente está compuesto pues por grasa paranéfrica y pues descansa, por así decirlo, sobre los músculos del psoas. Si lo vemos en un corte axial, existe lo que se conoce como la teoría del canal de Neeland, que nos dice que existe una comunicación entre las dos unidades renales, pero este sería en su cara anterior, que si por algún motivo llegara a haber una extravasación, no sé, de orina, y se violara, por así decir, la fascia de Gerota, este puede llegar incluso hasta el lado contralateral por medio de este canal. Y pues lo que les comentaba de la grasa paranéfica que se encuentra en el espacio posterior. Bueno, en un esquema medio tipo 3D, así es como se vería la, la celda renal. Esta sería la hoja posterior, el riñón, la grasa perinéfrica, la cara anterior, que está rodeando tanto al ilio y a los ureteros. También importante saber que la cara anterior y la cara posterior, pues pueden llegar a, bueno, se adosan, por así decirle, a los grandes vasos tanto en su cara anterior como en su cara posterior. Y en la cara anterior, me faltó comentarles la porción superior, que se convierte en el ligamento infradiafragmático. eh, Antes de que se convierta en este solo ligamento, la cara anterior y la cara posterior van a rodear la glándula suprarrenal y nos van a enviar un tabique entre el riñón y la glándula suprarrenal, que pues existe como un plano de separación entre estos y pues nada más. Ahora, respecto a la composición renal, el riñón va a estar separado su tejido de la corteza y la médula. La corteza es esta porción un poco más clara que vemos en su porción más externa, y la médula va a estar principalmente formado por estas pirámides o estas, pues sí, formas de pirámides o triángulos que tenemos en la cara más interna del riñón. La corteza va a dar ciertas proyecciones, que son las columnas renales de Bertin, y pues estas tienen mucha relevancia. ¿Por qué? Porque justo aquí, como se ve en la imagen, en estas columnas van las arterias interlobales. Y pues esto es importante porque nos explica por qué a la hora de hacer, por ejemplo, funciones percutáneas, la punción se debe hacer preferentemente hacia la copa del cáliz y no hacia el cuello del cáliz. Y bueno, la médula, como les comentaba, está formada por las pirámides. En general, cada riñón o en promedio puede tener de 8 hasta 18 pirámides, y saber pues que cada pirámide en su vértice tiene una lámina cribiforme o una placa cribiforme, que esta va a estar en contacto con los cálices menores y es donde van a drenar los conductos colectores, o en pocas palabras, a donde se vacía la orina. Y bueno, también importante que estos, estas proyecciones, principalmente determinadas por su arteria segmentaria, va a hacer que cada riñón tenga un lóbulo renal, y estos lóbulos pues son totalmente dependientes de la arteria segmentaria. En caso de que esta arteria segmentaria, de las cuales vamos a hablar más adelante, se llegara a ocluir o a tapar o a cortar por alguna razón, pues todo lóbulo renal pues va a sufrir isquemia y necrosis. Y bueno, pues rápidamente solo hablando sobre la unidad funcional renal, que es la nefrona. De esta, cada riñón tiene de 400.000 hasta 1.2 millones de nefronas. Y estas se van a encontrar tanto en la médula como en la corteza. Principalmente la nefrona va a estar formada por el glomérulo, que el glomérulo pues es un conjunto de un vaso que está pues como una bola de estambre, por así lo queremos ver así, pero en general es una sola arteria. Esta bola de estambre está rodeada por la cápsula de Bowman. Entonces la bola de estambre está rodeada por los podocitos, hay un proceso de ultrafiltración, y la ultrafiltración de la sangre nos da la orina que se acumula en la cápsula de Bowman y se va a vaciar hacia los conductos colectores. En general, el cada glomérulo recibe 125 mililitros
por minuto de sangre. Sin embargo, de esto, lo que se produce, el 90% se va a reabsorber en los túbulos, en los conductos, y esto solamente nos va a producir el 10% de la orina. Y pues recordar solamente que el riñón, como ya nos habían comentado en las clases previas, recibe del 20 al 25% del gasto cardíaco. Por eso es uno de los principales órganos que pues empiezan a tener repercusiones cuando un paciente está en choque. Ahora sí, hablando propiamente sobre la vasculatura renal, es un poco compleja y bueno, se sabe que de forma general, tanto el sistema venoso como el sistema arterial, el 25 al 40% de todas las personas va a tener alguna variación, tanto en la arteria como en la vena, como en su disposición o en vasos accesorios. Característicamente, los riñones solamente tienen una arteria, una vena, pero esto solamente es en el 75%. Podemos tener variaciones de 2, 3, 4, incluso hay reportadas hasta pacientes con 5 arterias renales, y esto es más frecuente del lado izquierdo. Iniciando por la arteria, bueno, pues la arteria renal es un vaso que sale directamente de la aorta renal. Se considera que es los siguientes vasos que salen posterior, bueno, después en el orden, por así decirlo, o distal a la arteria mesentérica superior. Suelen tener una distancia de 3 a 5 centímetros, pero pues sabemos que la arteria renal derecha, por su disposición, es más larga que la arteria renal izquierda. Suelen tener un diámetro de 4 a 7 milímetros, y la arteria derecha, pues en este caso tiene relaciones muy importantes con la vena cava. En el 95% de los casos va a pasar posterior, pero pues bueno, puede haber casos en los que cierta variación pueda pasar sobre su cara anterior. La primera rama de la arteria renal es la rama posterior, que esta es se considera la única rama que da la arteria renal en su posición extrailiar. Y todas las demás arterias, que son las arterias segmentarias, que suelen ser de 4 a 5, se van a dar en su cara, en su porción intraeliar. Viéndolo de una forma anterior, vamos a tener, como les comentaba, 4 arterias segmentarias: la apical, la superior, la media y la inferior, y siendo la posterior, pues la primera. Sin embargo, pues también podemos tener variaciones respecto al número de estas arterias segmentarias o la posición de estas arterias. Por ejemplo, la división posterior está en el 90% de los casos, suele ser posterior a la pelvis. Sin embargo, cuando se presenta en una cara anterior a esta, pues nos puede dar oclusiones o una estenosis de la unión UP. O, por ejemplo, cuando tenemos una arteria polar inferior, o una arteria pues aberrante, por así decirlo, también lo más común es que nos presente una estenosis de la unión UP. Y mm, aquí me brinqué una imagen que es, creo, importante y no lo comenté. Es sobre la relación de las arterias renales. Como les comentaba, las arterias renales son distales a la arteria mesentérica superior, y creo que siempre en los libros de anatomía vemos como las imágenes pues muy distorsionadas a como es en la realidad, y esto es importante tenerlo en cuenta principalmente a la hora de hacer, por ejemplo, las nefrectomías, que la arteria mesentérica superior solamente tiene 1 centímetro de distancia entre las dos arterias renales, lo cual pues es importante porque pues hay que tener cuidado y hay que tener muy bien pues sí, muy bien ubicada la localización de estas para no llegar a lesionarlas. Y bueno, también importante, las arterias segmentarias, como vimos, la mayoría son anteriores y solo una posterior, pero estas van a tener una anastomosis, por así decirlo, se anastomosa el plexo anterior con la cara posterior. Todo el mundo pues piensa que es en la línea media, por así tal cual del riñón. Sin embargo, esta se encuentra en la cara posterolateral a 1 centímetro o 1,5 de la línea media de un corte sagital. Esta línea se considera como la porción más avascular del riñón, que se conoce como la línea de Brodel o de Hirschfeld. Y esta pues es importante también clínicamente porque es el sitio donde, por ejemplo, antes que se hacían mucho las nefrolitotomías anatróficas, es el sitio donde se debe hacer la incisión renal, porque teóricamente es donde hay menor sangrado, y que se representaría más o menos
así como en esta imagen. Esta es una vista posterior y esta es la cara pues posterolateral donde se debe hacer la incisión para poder acceder a los cálices. Y bueno, les agregué aquí un poco sobre las variantes que podemos tener. Como podemos ver, pues lo más común, aquí nos lo mencionan los porcentajes, pues muy diferentes a como vienen en el Campbell, que una sola arteria renal, pues nos la maneja como solo el 55% de los casos. Y pues ya empezamos a ver que, por ejemplo, puede arteria extrahilar superior hasta el 14% de esos, dos arterias iliares, dos arterias, una del polo superior, pero directamente de la aorta, una arteria polar inferior, que es la que les comentaba que nos puede dar sintomatología en la unión de la estenosis UP. Y bueno, pues esto lo importante es a la hora de hacer las nefrectomías, que se debe hacer una evaluación prequirúrgica para nosotros saber pues la disposición anatómica que tiene nuestro paciente y no tener sorpresas, porque alguna atracción de una de estas arterias pues nos puede significar un sangrado importante o un desgarro incluso de la aorta. Bueno, respecto a la vasculatura distal que tienen estas arterias, las arterias segmentarias van a tener divisiones. Las principales son las arterias lobares e interlobares, que son las que se encuentran en las columnas de Bertin. Y posteriormente las arterias interlobares se van a dividir en las arterias arcuatas, las corticales radiadas y las arterias aferentes, que son las que van a llegar al glomérulo. Posterior al glomérulo tenemos una arteriola eferente, que esta es la que va a estar en contacto, o bueno, en los capilares con las vénulas, que son las vénulas peritubulares, y las vénulas que van a ir hacia las vénulas corticales radiadas, las venas arcuatas, las venas interlobales y las venas renales, que literalmente siguen la misma disposición o van tributarias a las arterias. Y respecto ya a las venas segmentarias, se van a confluir para formar las venas renales, que también característicamente solo tenemos dos. Las venas renales suelen ser anteriores a la arteria renal. La vena derecha suele tener una distancia de 2 a 4 centímetros. Aquí pasa lo contrario que con las arterias. Aquí tenemos una vena corta del lado derecho, una vena larga del lado izquierdo. Y la vena renal derecha suele tener como tributarias en el 20% de los casos a la vena adrenal, pero regularmente pues la vena adrenal drena directamente a la vena cava inferior. Y del lado izquierdo es donde pues tenemos variaciones importantes. La vena renal izquierda suele ser de 6 a 10 centímetros de largo y puede tener tributarias importantes, que también es importante tenerlas en cuenta a la hora de hacer nefrectomías. Las principales que debemos de tener o de saber, una es la vena adrenal, que está aquí representada en la imagen, la clásica pregunta de anatomía, la gonadal izquierda, que drena directamente a la vena renal izquierda, y muy importante es la lumbar ascendente, que pues nos mencionaba ahí en algunos lados donde estuve viendo que esta es una de las causas más importantes de sangrado durante las cirugías abiertas de las nefrectomías, que muchas veces estamos o pues la olvidamos y esta a la hora de ser cortada sufre cierta retracción y es difícil, pues por así decirla, tener un alcance de esta. Y podemos tener, bueno, no podemos tener, de la vena renal izquierda también tenemos la salida de la vena hemiácigos, que, ajá. Bueno, antes de mencionarles lo del sistema de miácigos, también saber importante, una diferencia respecto al sistema venoso sobre el arterial, es que el sistema venoso va a dar ramas hacia un plexo subcapsular que tienen los dos riñones, y este plexo subcapsular pues nos puede drenar directamente a la gonadal o a la vena renal izquierda, o del lado derecho directamente a la vena cava inferior. Y ah, acá, estas son todas las ramas que puede tener la vena renal izquierda, que son las que les comentaba ya de la vena adrenal, la vena lumbar y la vena gonadal. Importante también, como les comentaba, la vena hemiácigos y la lumbar ascendente, porque del lado izquierdo, la vena hemiácigos nos va a servir como un sistema de comunicación o de drenaje venoso colateral,
y que es importante, por ejemplo, en caso de que se tenga que hacer una ligadura proximal de la arteria renal izquierda, pues bueno, nuestro riñón no va a sufrir tanta repercusión porque vamos a tener un drenaje directo de la hemiácigos al sistema ácigos directamente hacia la vena cava superior. Y también importante saber que podemos tener variaciones de la vena lumbar que se puede dar o llegar directamente a la renal o puede drenar directamente a la hemiácigos. También podemos tener venas accesorias, que estas se encuentran hasta en el 15% y siendo más frecuente del lado derecho. O la más frecuente que podemos tener es la doble vena renal o una vena circumaórtica, que esta característicamente es más frecuente en el lado izquierdo del 2 al 15%, o también podemos tener una disposición de la vena que sea retroaórtica, pero esta ya su incidencia baja pues drásticamente hasta el 0,5%, entonces es mucho menos frecuente que la doble vena renal. Y respecto al drenaje linfático, bueno, pues existe una red capsular superficial que nos va a estar, por así decirlo, drenando lo que se recolecta, que es tributario a las venas y a las arterias, principalmente a las venas. Importante saber aquí el drenaje hacia los ganglios o nodos de cada riñón. Del riñón izquierdo, pues a lo más cercano, o así fue como yo lo razoné, se va a ir sobre los nodos paraórticos izquierdos. Del riñón derecho se va a ir sobre a los nodos interaortocavos y paracavales. Y pues es importante para la hora de hacer las nefrectomías radicales, pues hay que intentar hacer la linfadenectomía. Bueno, y respecto a la inervación renal, va a recibir tanto inervación simpática como parasimpática. La inervación simpática va a ser por fibras tanto preganglionares como postganglionares, las preganglionares de T8 a L1, pero también va a recibir pues plexos extras sobre el plexo celíaco, el plexo explácnico y el intermesentérico. Y de los postganglionares, el simpático va a discurrir del plexo periarterial renal, que este es el que en algunas ocasiones se puede hacer ablaciones, ya sea por radiofrecuencias o quirúrgicos para disminuir el reflejo simpático hacia los riñones y principalmente es en pacientes que tienen hipertensión arterial resistente. Y del sistema parasimpático, pues prácticamente recibe ayuda del nervio vago. Estos van a determinarnos principalmente la vasodilatación o la vasoconstricción de las arterias, principalmente de las arteriolas que nos van a dar la filtración glomerular, y esto es lo que nos determina que haya una respuesta o por lo cual el paciente sufre una modificación de la presión arterial. Y bueno, hablando sobre el sistema pielocalicial, dentro del sistema pielocalicial es importante lo que les comentaba al principio sobre los vértices de las pirámides que tienen la placa cribiforme. Esta placa cribiforme va a entrar en contacto con un cáliz menor. En el libro de Campbell nos mencionaba que cada cáliz menor se une con una sola pirámide. Sin embargo, pues bueno, ya buscando en otros lados, sí es un poco variable. Incluso el libro de los mismos menciona que podemos tener hasta 3 pirámides por un solo cáliz menor, con lo cual pues se me hizo relevante. Estas pirámides se van a unir a los cálices menores en esta porción, que es lo que se conoce como fornix. Y este es pues prácticamente la descripción de la unión del cáliz menor con la pirámide, pero es de relevancia porque se considera una porción que es móvil o que actúa como en forma de bisagra y que a la hora de nosotros tener una dilatación de los cálices menores puede llegar como a haber una disrupción de esta unión y haber una fuga pues de orina hacia el sistema venoso y linfático que se encuentra alrededor de los cálices menores y pues haber una absorción de la fuga de la orina que nosotros tenemos. Por cada riñón llegamos a tener cálices menores y cálices mayores. Va a depender, son muy variables en cuanto al número de cálices menores que podemos llegar a tener. Característicamente en el polo superior hay un promedio de 3 cálices
que cada cáliz mayor va a recibir de 1 a 3 cálices menores. Regularmente son 3 en el polo superior, en el polo medio de 3 a 4 y en el polo inferior de 2 a 3. Cada cáliz mayor va a estar unido a una porción ya tubular de lo que es este sistema colector que se conoce como el infundíbulo, y la unión de los infundíbulos van a darnos lo que se conoce como pelvis. Característicamente, el polo superior solamente tiene un solo infundíbulo. El polo medio puede tener un infundíbulo tanto anterior como posterior, y el polo inferior, característicamente también un solo infundíbulo. Y bueno, aquí se ve un poco un esquema más completo de todo lo que es el sistema pielocalicial. Lo que les comentaba, los cálices menores que drenan al cáliz mayor, a los infundíbulos, y estos drenan directamente a la pelvis. Y bueno, pues la pelvis es mm, pues por así decirlo, receptáculo en forma de copa, que es donde literalmente ya toda la orina de todas las papilas, de todas las pirámides que van a estar drenando hacia los cálices, se va a drenar a esta zona. Suele tener una complicancia de 3 a 10 centímetros, y ya cuando existe un volumen mayor a esto en la pelvis por alguna razón, pues va a sufrir dilatación, que va a iniciar desde la pelvis hacia las zonas más distales, que sería lo último, los cálices menores. Y ah, importante también mencionar sobre las disposiciones que están descritas de los cálices, que bueno, esto Brodel nos describió también la disposición de los cálices hace casi ya más de 110, 15 años, pero él describió que los cálices estaban en una disposición en la mayoría de las personas, que los cálices anteriores solían tener una mayor disposición medial y los cálices posteriores solían tener una disposición lateral, y pues él nos describía estos ángulos de 70 grados para los cálices anteriores y de 20 grados para los cálices posteriores. Y ya después, a mediados del siglo anterior, Hudson nos describió que los cálices anteriores para él eran más largos y con un ángulo contrario a lo que dijo Hudson, de 20 grados, y los anteriores también con una disposición más lateral respecto a los posteriores, y los posteriores con un ángulo mayor o contrario a lo que dijo Hudson, de 70 grados. Pero bueno, ya en estudios de unos que fueron 400 participantes, se que por alguna razón se les había hecho una tomografía donde se podía apreciar la disposición de los riñones, se determinó que en el 70% de los casos los riñones derechos tienen una disposición, según nos comentó Brodel, o sea que los cálices anteriores van a ser con una disposición medial y los posteriores más laterales. Y en el 80% de los casos, pero en los riñones izquierdos, vamos a encontrar una disposición tipo Hodgson. Y bueno, vamos a continuar con anatomía del uréter. El uréter como tal, pues se considera un tubo muscular retroperitoneal que es continuación del vértice de la pelvis. Como tal, este inicia o se considera su inicio desde la unión ureteropiélica, y va a llegar hasta su unión con la vejiga. Suelen tener una longitud de 25 a 30 centímetros y pueden tener un diámetro desde 1,5 hasta 6 milímetros, pero bueno, sabemos que pueden tener una dilatación mucho mayor. Y en los recién nacidos, pues el uréter suele tener una longitud desde 6,5 hasta 7 centímetros. Anatómicamente, pues los ureteros tienen pues muchas estructuras, por así decirlo, sobre ellos, y están en relación con una gran cantidad de órganos que vamos a tratar de abordarlos. Y característicamente o anatómicamente se divide en su porción abdominal y en una porción pélvica, siendo una longitud de cada porción de 5 pulgadas. Sin embargo, pues en las imágenes casi siempre vemos la porción abdominal más larga, pero no es que sea más largo, sino que la porción pélvica pues tiene una este, Curva. disposición hacia la cara posterior o hacia el hueco pélvico. Por eso es que miden lo mismo, pero se ve en las imágenes casi siempre más chico. Y tenemos
disposición o una división también que es radiológica en las placas de abdomen, en la cual se divide en la porción proximal hasta la unión de la articulación sacroiliaca. En la porción media, la porción que está entre las articulaciones de la sacroiliaca y el sacro en la porción inferior, y la porción distal de esta articulación hasta su unión con la vejiga, que es como característicamente mucha gente describe que tenemos un litro en el tercio proximal, en el tercio medio o en el tercio distal. Pero lo más aceptado es decir en su porción abdominal o en su porción pélvica. Y bueno, el uréter se compone de eh, muchas capas. La principal o la primera es la mucosa, que está conformada por el epitelio transicional y que tiene pues su lámina propia. Característicamente en su porción proximal está formado por por tres capas musculares, una capa muscular interna, una capa muscular media y una capa muscular externa. La interna y la media son longitudinales, la externa es circunferencial, pero en su porción ya más distal o en su porción pélvica, las capas se convierten solamente en la circular externa y en una longitudinal interna. Y pues a ver que tiene en su capa más externa una adventicia, que es muy importante que a la hora de que por alguna razón tengamos que hacer una cirugía abierta y disecar el uréter, hay que tratar de respetar en su mayor posibilidad la adventicia, porque es donde tenemos el plexo arterial que nos va a dar irrigación al uréter. El trayecto y las relaciones ureterales, como les comentaba, tiene una disposición en F, que está dada principalmente por la concavidad del hueco pélvico, y pues es importante esto más que nada a la hora de que hacemos ureteroscopías, saber pues que no es un tubo recto como lo imaginamos o como lo estamos viendo en la cámara, y pues esto nos puede, si no lo tenemos en cuenta, pues podemos llegar a ocasionar lesiones al uréter. Y bueno, del lado derecho vamos a tener pues variaciones en cuanto a las relaciones que podemos tener de superior a inferior. El uréter o la pelvis característicamente se encuentra posterior a la arteria renal, y aquí mismo en la porción parietal es, como les comentaba al inicio de la clase, pues va a estar en contacto con la segunda porción del duodeno o incluso hasta la tercera. Va a estar en contacto con diferentes vasos alrededor de todo su trayecto. La primera, o pues sí, la primera que cruza sobre la cara anterior del uréter es la arteria gonadal, que del lado derecho sale de la aorta. También podemos tener los vasos cólicos derechos, una rama de la mesentérica superior, la ileocólica, o incluso puede ser por la misma mesentérica superior. Y también pues en la raíz del mesenterio y la parte terminal del ilion. Y en la porción izquierda, igual se encuentra en la cara posterior de los vasos renales, pero aquí en lugar de tener el duodeno, pues tenemos la cola y el cuerpo del páncreas, una porción del yeyuno, entre las arterias, igual la gonadal izquierda, las cólicas izquierdas y los sigmoideos. Estos, pues, de relevancia a la hora que se hacen hemicolectomías, que son zonas donde se pueden ligar los ureteros. Y en la porción inferior, va a estar en relación por el mesocolon sigmoideo y pues el sigmoides que pasa por encima de él. Vamos Mm, aquí, Omar. ok, Doc. Ya se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por tu clase. Creo que las dos estuvieron de muy buen nivel.